Muchas gracias también a ustedes que continúan con nosotros. Y bueno, vamos a la siguiente parte de nuestro programa. Les recuerdo estar participando constantemente para aprovechar todos los espacios que este Smart Health Leader Summit tiene para ustedes. Y bueno, ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo generar soluciones con agilidad en las instituciones de salud para mejorar la experiencia del paciente? En esta ocasión nos acompañan en el espacio Tatiana Ardavín, gerente de cuentas de Amazon Web Services en México, y Juan Manuel Cáceres, CEO de Init Group México. Bienvenidos y adelante con esta participación. Pues hola Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Tatiana. Bienvenido y gracias por estar conmigo una vez más en este Fireside Chat que queremos hacer junto contigo, con Init Group, con el tema de salud digital. Y una vez más acompañándonos tú, Juan, con toda la experiencia que tienes. Te agradezco este espacio y este tiempo para poder platicar acerca de todo lo que has hecho, los avances que has generado dentro del área de salud y adicional entender un poquito tu visión y tus ideas que traen actualmente como empresa en el tema de salud. Entonces, no sé si te molestaría que empezáramos con alguna pregunta para poder platicar con la audiencia y explicarles un poquito de lo que estamos haciendo, ¿no? Hola, sí, claro, seguro Tatiana, adelante. Gracias. Gracias. Con base en toda tu experiencia que has estado hoy actualmente en el tema de salud, ya tienes muchos años, ¿cómo tú ves en qué momento o en qué estado estamos actualmente en un tema de salud digital en México? ¿Cómo tú ves esta nueva perspectiva? ¿Cómo ves qué va a pasar? ¿Qué es lo que ves? Súper. Aquí, mira, aunque suene un poco trillado el asunto, pues realmente lo que nos hizo disparar el tema de la salud digital en México fue la pandemia, ¿no? Es decir, muchos hospitales, muchas entidades estaban rezagadas en temas digitales y diferentes factores lo hicieron disparar. Por ejemplo, te puedo decir hospitales donde las aseguradoras dejaron de enviar a su personal para hacer la comunicación de la información de los pacientes ingresados. Entonces, por supuesto, esto disparó un tema digital porque dijeron, bueno, ¿cómo le envío la información? ¿No? Tiene que haber alguna forma de comunicarme porque casi que la amenaza fue así como que te pago contra reembolso, ¿no? Lo cual puede ser un tema muy difícil administrativamente para asumir en muchos hospitales. Entonces, te planteo situación de hospitales y diferentes entidades de salud que simplemente a partir de esto dijeron, no me muevo a digital o lo tengo que hacer o lo tengo que hacer, dejando de lado el tema de las millones de teleconsultas que se están dando en México, etcétera. Es más, yo como hospital, ¿qué hago? ¿No? Entonces, es interesante porque cuando vas a eventos multinacionales, como tuvimos la suerte de estar en HIMSS ahí en Orlando, esto ves países como Chile, como Colombia, como Argentina, en un lenguaje digital muy avanzado, ¿no? Es decir, ellos ya están hablando de codificaciones, están hablando de interoperabilidad, etcétera, etcétera, cuando nosotros apenas estamos dejando el papel. Entonces, es muy interesante porque la conversación al día de hoy en México se centra es básicamente en expedientes electrónicos, ¿no? Casi todos los hospitales, todas las instituciones, los que están buscando es cómo ya empezar a salir del papel y empezar a pasar a esos procesos electrónicos o a esos expedientes, sea lo que sea, ¿no? Sea algo que tengo hecho en casa o sea algo que compro desde afuera. Simplemente México no es un país en general, digamos, fuera de los grandes grupos hospitalarios que tiene un presupuesto muy grande para invertir o está acostumbrado a invertir mucho dinero en temas de tecnología. Entonces eso está haciendo un poco el cambio y sobre todo, a mi juicio, lo que está haciendo es que hayan muchos desarrollos en casa. Es decir, había cosas que se estaban haciendo en el hospital que no habían caminado nunca, que estaban como detenidas y que lo que están haciendo es decir, bueno, ya es momento de revivirlas, ya es momento de empezarlas a hacer volar y como que yo diría que solamente en un 5% de esos grupos se está evaluando el tener
expediente electrónico formal o conocido fuera de México, ¿no? Algo como un Epic, un Cerner o algo por el estilo. Muy poco, de por sí Epic no tiene perspectiva en México todavía, Cerner sí, etcétera. Entonces, casi ustedes lo tienen muy bien mapeado en AWS. Entonces, es muy buen momento para ellos y muy buen momento para todos, porque si ellos no dan ese primer paso o el hospital no empieza a adoptar el expediente electrónico, pues entonces los demás que aprovechamos esos expedientes electrónicos no vamos a poder montarnos allí. Pues gracias, Juan. Y entendiendo como parte de lo que decías, ¿no? La oportunidad que tuvimos tú y yo de estar en HIMSS la semana pasada, efectivamente el tema de Colombia, el tema de Brasil, el tema de Chile es algo que no me sorprendió, pero me gustó mucho escucharlo. Y también con eso, a lo mejor te preguntaría, ¿tú crees que esto es malo o es malo como el tema tan tardío de adopción del tema digital de salud en México? O sea, ¿crees que esto sea algo malo o crees que es una gran oportunidad para lo que hoy estamos buscando como en el desarrollo de temas de salud para todo el tema de adopción, tanto de expediente médico electrónico, el tema de soluciones clínicas, etc.? ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo no lo veo malo, yo no lo veo como una desventaja. No siempre ser los early adopters es algo que va a ser lo que te va a dar más poder o te va a dar más estabilidad o te va a dar mejor presencia. Es decir, quizás desde mi punto de vista, nosotros ya vamos o deberíamos tomar muchas lecciones aprendidas de ellos y reutilizar eso en México. Es decir, ver qué cosas pasaron, ver qué cosas tuvieron que pulir, qué cosas tuvieron que limpiar y entonces nosotros mismos en México aprovecharnos de eso y tomarlo. Además, es muy interesante también resaltar que ellos no tuvieron la misma tecnología que nosotros tenemos al día de hoy. Entonces, el hecho de no haber tenido esa tecnología, por ejemplo, a ellos les pudo tomar más años en desarrollar algo que a nosotros lo que nos puede tomar ahorita con mucha tecnología que ya está en sitio y nos puede ayudarnos a montar en ese rezago que podíamos haber tenido. Inclusive ellos les pudo haber tomado años y a nosotros nos puede tomar meses. Entonces, no lo veo como un tema malo, lo veo muy bueno, porque de nuevo, no ser early adopter no es algo malo, pero claro, siento que sí lo podemos lograr. Y hablando, Juan, ahorita hablabas de las tecnologías, ¿de qué específicamente tecnologías te refieres o qué es lo que tú observas dentro de este tema de tecnologías a las cuales se adoptan? Claro, mira, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte al día de hoy como empresa y muchos de los clientes que trabajan con nosotros de tener algo, por ejemplo, como el Hell Lake de AWS, que ya trae HL7 y ya trae Fire embedido. Entonces, ponle un ejemplo, a alguien en Colombia o alguien en Argentina o en otro país, cuando empezó a adoptar el expediente electrónico, quizás no traía eso en mente, ¿ok? Entonces tuvo que empezar en algo muy hecho en casa, sin estos estándares. Entonces, transformarse a estos estándares les va a sumar mucho más tiempo si no tienen algo como esto. Entonces, puede ser que hayan ganado mucho tiempo en todo ese tiempo, esa madurez digital que han adquirido, pero Fire es algo que tiene aproximadamente 2 años. Entonces, y también está el expediente, el estándar, el International Patient Standard, que es una normativa que acaba de salir como para todos ordenarnos y decir todos deberíamos tener la misma información del paciente y está montada precisamente sobre HL7 y Fire, ¿no? Entonces, si ellos montar ahí, van a tener mucho recorrido parecido al de nosotros para llegar hasta allá. Entonces, pero al final lo interesante es lo que a nosotros, ellos, y si te fijas, en HIMSS hablan mucho de interoperabilidad, ¿no? Entonces, ya eso ya te lo trae cosas como Hell Lake. Entonces, lo que para nosotros pudo haber sido o va a ser 4 meses contando con una herramienta así como Hell Lake, entonces va a ser mucho más difícil para ellos gastar todo ese esfuerzo en volverse en algo como esto. Algunos pueden ser que ya estén en HL7 y sea mucho menor, pero al final
como estamos poniendo la barrera igual, entonces subirnos a lo mismo, aprovechándonos de estas tecnologías, nos va a ayudar mucho. Y si sumamos a eso, que bueno, que nosotros tenemos la suerte de tener estas herramientas para subirnos rápido, entonces quiere decir que vamos a tener presupuestos más cómodos, ¿no? Porque precisamente eso es lo que nos da la nube, tener presupuestos más cómodos para adoptar algo más rápido y ser más ágiles. Entonces, si tenemos esos presupuestos más cómodos, quizá ese remanente que podemos tener, ya podemos empezar a dar pasos hacia algo que no esté tan, digamos, tan fácil o la nube no lo esté poniendo tan fácil, como por ejemplo temas de inteligencia artificial, de machine learning, gente que ya le está apostando a temas de imagen en machine learning. De nuevo, no solamente el machine learning es válido en un hospital para temas médicos, ¿no? También puedes reutilizar muchas cosas, por ejemplo, del mismo AWS para temas de forecasting. Por ejemplo, quieres saber cuántos pacientes te van a ingresar de este tipo, etcétera, etcétera. Temas financieros también muy interesantes, que no, de nuevo, el hospital es en gran parte el tema del cuidado y la seguridad del paciente, pero no debemos dejar de lado los temas financieros. Y esto, pues si tenemos remanente para empezar a aplicar en lo otro, pues está súper bien. Y de nuevo, el hospital tiene una ventaja ahorita, o las instituciones de salud, que esto ha sido benévolo en temas financieros, la pandemia para ellos, y han podido empezar a tomar todos estos pasos adelante en tecnología. Claro, y bueno, entendiendo que hablas de la rapidez o esta agilidad con la cual hoy se están adoptando nuevas tecnologías, tanto para México, que a lo mejor vamos un poco más lento, pero como bien lo decías, no quiere decir que esté mal, sino no es necesario ser los early adopters. ¿Crees que en este proceso estaríamos sacrificando como instituciones, como empresas de salud, el tema de seguridad o temas de cumplimientos que deban de generarse con esta adopción de tecnología? ¿Tú, en tu perspectiva, lo ves así o cómo lo ves? En nuestra perspectiva no, y sobre todo las personas o clientes que trabajan con nosotros no lo han visto así, porque por ejemplo nosotros como empresa somos HIPAA compliant. HIPAA es la normativa de gestión de datos estadounidenses, que en muchos países esa gestión de los datos médicos no está tan madura y suele ser una buena alternativa para muchos en cómo gestionarlo o tenerlo como marco de referencia. Siento que no lo es un problema la seguridad, porque AWS te da un 98% de sus servicios ya compliance con HIPAA. Entonces dices, pues bueno, ya es mi opción, ¿no? ¿La quiero hacer difícil o la quiero hacer fácil? Porque si yo me pongo a invertir en temas on-premise, me pongo a invertir en cosas on-premise, entonces voy a tener que invertir en esas herramientas que me vuelven mi infraestructura y mis servicios on-premise HIPAA compliant, al menos, ¿no? Cualquier tipo de normativa que quiera hacer. Entonces, claro, eso no te cuesta menos de unos $200,000 tener algo como eso. Entonces, pues si tú quieres gastar ese dinero, aparte los tiempos de implementación, aparte todos los tiempos de compliance, pues ya es opción tuya si tú quieres hacer esa ruta tan larga por alguna razón específica. Pero si lo quieres adoptar rápido, pues ahí está la nube, está AWS. AWS o Amazon te genera esos business agreements para que tú, cuando vengan a revisarte tus procesos de HIPAA, digas, mira, yo tengo esto en AWS, estos son sus políticas, así manejan ellos sus cosas, y esto es nuestro business agreement, donde toda mi infraestructura y toda la base de mi proceso está con ellos, ¿no? Y queda muy claro cuál es la responsabilidad de AWS y cuál es la nuestra, pero por supuesto el shortcut para esto es muy interesante. Además, también los temas de ciberseguridad, hay muchos servicios dentro de AWS que te ayudan inclusive a auditar a detalle, por ejemplo, el hecho de tener, por ejemplo, una base de datos, quién está accediendo, cuándo está accediendo, qué está haciendo, todo eso son servicios consumibles y listos dentro de AWS. Entonces, de nuevo, si yo quiero implementar, hacer, etcétera, etcétera, ya es decisión tuya, porque a mi juicio el mercado, y de nuevo con el tema trillado de la pandemia, el mercado te está exigiendo ir mucho más rápido, no ir a esa lentitud que teníamos antes, que no nos exigía el mercado. Claro.
Oye, Juan, y con esta exigencia, como lo acabas de decir, de la rapidez con la que te está pidiendo el mercado avanzar, ¿qué tan importante para ti es que esta agilidad que te brinda AWS en el tema de toda la infraestructura, servicios de salud, servicios de clínicos, qué tan importante es para ti esto que te ofrece AWS? Para nosotros mucho, porque tenemos clientes que por ejemplo, te digo, laboratorios LAPI en México, ellos simplemente recibieron de la Federación Internacional la solicitud de hacer sus pruebas de COVID en un mes. O sea, es decir, tomaron la decisión de que eran ellos y en un mes tenías que estar listo, pero no por eso tenías que dejar de sacrificar desempeño, seguridad, información íntegra, prevenir cualquier fuga de información, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso el negocio lo exigía, ¿no? Decía, no, no hay otra alternativa, o sea, o tenemos algo en un mes o no, pero hay otras organizaciones que han sufrido yo lo llamo este cambio a la nube, ¿no? O sea, cuando ellos se cambian a la nube y dicho por directores médicos de otros o de hospitales muy grandes en México, dicen es que desde antes de la nube nada se podía y ahora con la nube todo se puede. Entonces sí es bonito ese cambio porque sí ven que las cosas se pueden lograr, pero también es un reto muy interesante porque ya están acostumbrados a cosas rápidas, a cosas instantáneas, a cosas que se mueven rápido. Entonces ya como que, como dicen, ¿no? Subiste la barra a un punto donde ya ellos no esperan menos. Entonces, eso es un tema muy interesante, cómo tecnología debe empezar a entender que se debe mover al ritmo del negocio, porque el negocio, y de nuevo, si eres una institución de salud, temas como la pandemia te lo está demostrando, porque antes era así como que, bueno, es que ser rápido, ¿para qué? O sea, si eso no importaba y no sé qué. Bueno, ahora tienes una variante que llega a tu país en menos de semanas y tienes que responder en semanas para cualquier cosa que esté ocurriendo. Entonces, de nuevo, tecnología lo que debe entender es esa alineación que debe tener y, por supuesto, tener un aliado como AWS para nosotros, en nuestro caso, ha sido crítico, porque sin estos servicios precreados, sin toda esta verticalización que tiene AWS hacia la salud, pues simplemente no hubiera sido posible llegar a eso. Claro, y gracias, Juan. Y pensando en lo de tecnología, el área de tecnología muchas veces, al final hoy tampoco son al 100% todos expertos en el tema de nube, ¿no? Y entendiendo esto y en tu punto de vista, ¿tú crees que irse a la nube implicaría que toda la infraestructura tenga que migrar a la nube de una institución de salud? No, ese es un concepto por mala suerte erróneo que hemos tenido en tecnología. Inclusive si en el tema médico ya es un poco más abstracto, porque para ellos la nube algunos sigue siendo donde está la música, donde están los archivos, cosas así, ¿no? Pero para tecnología siempre ha sido como un cliché el tema de me voy a la nube, me tengo que llevar todo. Entonces muchos le da miedo, ¿no? Porque dice, bueno, es que yo ya tengo aquí control de todo, ¿qué pasa si algo falla? Etcétera, etcétera. Entonces el mensaje es muy claro y decirles a todos, no, migrar a la nube no quiere decir perder el control de tus cosas, ni migrar tus cosas a la nube. Hay muchos servicios de la nube que puedes conectar a tu empresa, es decir, consumirlos desde la nube. Por ir un tema muy técnico, es una VPN que puedes establecer con la nube y puedes empezar a consumir esos servicios de la nube que te pueden salir muy económicos en términos de comparativos con, por ejemplo, un tema, por decirlo de una forma, un monitoreo de tus aplicaciones, ¿no? Si tienes un monitoreo en casa de las aplicaciones, de los servidores, los logs, de las cosas que están fallando, hablando muy a nivel de TI, eso te puede costar en herramientas unos $100,000, $200,000, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿por qué no conectar la nube y me puedo mover a un esquema que me puede salir un 10, 15% más bajo? Y aparte lo pago en demanda, o sea, no tengo que sacar ese dinero de un solo golpe para esperar a asumir la nube. Entonces, no solo en temas tecnológicos, sino también en temas médicos. Por ejemplo, nosotros hemos logrado a través de la nube
que el doctor siga copiando su diagnóstico como sigue y a través de algoritmos de inteligencia artificial que ya tiene Amazon construido. Esto nos ayudó a extraer los CIE-10 de allí, a extraer alguna información médica, a extraer partes del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, y eso no nos implicó irnos a la nube. O sea, en muchos casos nuestros expedientes electrónicos de nuestros clientes siguen estando en su casa, ¿no? Entonces simplemente los conectamos, sacamos esta información, la procesamos. Sí les ha venido bien a muchos subirse a una capa muy estandarizada en la nube, eliminando los silos de información, que es laboratorio, que si imagen, que si consulta externa, etcétera, etcétera. Todo eso ya se ha podido unificar en ese head lake. Entonces, claro, cuando ya tú estás hablando en un idioma estándar, en una forma estándar de comunicación, es mucho más fácil la interacción y es más fácil llevar la información hacia otros de estos, ¿no? Entonces, de nuevo, la nube no es solo infraestructura. Por supuesto, si tú quieres echar a volar tu Cerner, quieres echar a volar tu TASI, tu software allí, siempre va a ser la recomendación nuestra llevarla a la nube, porque te va a dar esa disponibilidad, esa garantía, que es muy difícil a veces lograrla en casa. Y mucho lo escuchaba yo alguna vez de gente de AWS, ¿no? Imagínate que tú tuvieras que tener, o sea, tú tienes en AWS ese nivel de seguridad, ese nivel de desempeño, ese nivel de personas que están ahí haciéndolo para ti. Imagínate o ponte tú como director de TI a calcular cuánto te costaría una nómina así. O sea, sería impagable para muchos de nosotros, inclusive hasta para un hospital muy, muy grande del país. Entonces, tomen esa alternativa, revisen cuáles son todos los servicios que tiene la nube y eso va a ser algo muy bueno para todos. Gracias, Juan. Oye, y en tu punto de vista y o lo que has observado dentro de las instituciones, tú como socio de negocio de AWS o partner, como nosotros le llamamos, ¿qué le recomendarías a una institución de salud? ¿Cuál sería la mejor forma para moverse a la nube? O sea, ¿cómo sería lo primero que debería de pensar una institución para adoptar la nube? ¿En qué momento? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo has visto? Sí, aquí hay un tema muy interesante. Aquí siempre la situación ha sido que nosotros como TI, siempre buscamos implementar un software, ¿no? Ese es como nuestra gran dolencia, siento yo, porque ese como que es nuestro ADN y nosotros queremos siempre poner lo nuestro sobre la mesa, ¿no? Lo primero que yo les diría es conversen con las partes médicas, conversen con dirección médica, con direcciones administrativas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que están teniendo? ¿Ok? Entonces, con base en ese problema que están teniendo, siempre mi recomendación va a ser acérquense con AWS, platíquenle el problema que tienen, o sea, no olvídense por un momento del software, de que quiero eso, no quiere decir que no sea la forma, porque ya les decía, si tú quieres poner un Cerner, un TASI en la nube, totalmente válido y es algo muy bueno, pero si quieres empezar a adoptar la nube y decir, pues no quiero tocar lo que está aquí, bueno, identifica un problema en tu institución, habla con esa persona que tiene el problema. Una vez lo tengas en la mente, di, bueno, vamos a hablarle a AWS, comuníquense con alguien de AWS y díganle, miren, esta es mi situación. No importa la situación que creas tener, créeme que AWS tiene muchos servicios y por eso es muy difícil a veces platicar de la nube, porque tenemos casi 200 servicios. Entonces empiezas hablando de una cosa y terminas de otra. Entonces la gente queda confundida. Entonces mi recomendación es busca el problema. Ve con AWS, ¿ok? Revisa ese problema que estás teniendo de nuevo, por ejemplo, con un hospital. El problema fue muy sencillo. Ellos decían, yo tengo unas enfermeras que se la pasan 70% del tiempo llenando documentos, ¿ok? Y 30% con el paciente. Eso no es posible. Yo tengo que tener las enfermeras haciendo para lo que ellas están hechas, no cuidando al paciente, dedicándole al paciente. Entonces,
técnicamente lo que enamoró a esa institución de la nube fue que logró voltear esos tiempos, logró que esas enfermeras dedicaran más tiempo a sus pacientes y logró entonces un cuidado mucho más humano, un cuidado mucho más cercano. ¿Y cuál fue la sorpresa para ellos? Que en el esquema que adoptaron estaban ya haciendo algo así en unos 6, 7 meses, cuando hemos visto implementaciones o cosas que te pueden tomar años. Entonces, para ellos, de nuevo, ellos ya hicieron en su cabeza lo que se llama el quick win. O sea, ya con esto tengo quick wins, ya tengo cómo demostrar que lo estamos logrando, etcétera, etcétera. Y yo siento que todos como área de TI, lo que necesitamos es mostrar el valor de lo que hacemos y mostrarlo rápido. Quizá hay mucha gente que recién está llegando a su institución y quiere mostrar un resultado rápido. Bueno, no todos son resultados rápidos. Hay cosas que necesitan madurez, que necesitan tiempo, pero necesitamos demostrar lo que estamos haciendo. Entonces, si tú como TI, yo te recomendaría empezar a moverte a esos resultados rápidos. Tu mejor asociado en eso es la nube. O sea, vete con AWS, dile cómo logro un resultado rápido y entonces ese negocio va a entender que tú como tecnología ya estás empezando a pensar como el negocio, ya estás empezando a reaccionar rápido y vas a ganar mucha más aceptación con tu staff médico, con tu staff administrativo, directivo, porque ya empiezan a entender que es un CIO que se involucra también en el negocio y da resultados en el negocio. Claro, y gracias por todos tus comentarios, Juan. Yo creo que yo he tenido la oportunidad y el placer de poder trabajar contigo y con todo tu equipo, con todas estas, no con todas, pero con la mayoría de las instituciones que has platicado y con las empresas de salud con las que hemos podido hacer algunos negocios de apoyo para este crecimiento en el tema de salud digital. Sé que tenemos corto el tiempo y tampoco es que ahorita les podamos darles todos los puntos básicos a cada una de las instituciones que nos están escuchando o a toda la gente que está hoy en la llamada, pero sí me gustaría como, ¿cuál sería para ti lo más importante después de esta plática? Además de, obviamente, invitarlos a todos a que te contacten, Juan, a ti, a todo tu equipo o a nosotros como AWS y empezar a platicar acerca de cómo está camino hacia la nube podría ser la mejor forma, en qué etapas, cómo moverlo, como bien lo decías, creo que tenemos más de 200 servicios en AWS, puede llegar a ser muchas veces abrumador. He escuchado que muchos clientes dicen, es que me metí a la consola, traté de levantar soluciones y salió más caro de lo que es. Creo que esto es parte de lo que nosotros como AWS tenemos que apoyarlos, llevarlos en este camino hacia la nube junto con los socios de negocio como es Sadicare o Init. Entonces, tú, Juan, qué es lo que les dirías a la audiencia por último para poder cerrar esta plática? Mira, yo les diría que le dejen el miedo a la nube primero. Esto, no, muchas instituciones, y lo que les hablo no es de Estados Unidos, no es de Holanda, no es de Alemania, son instituciones de Latinoamérica, son instituciones, de nuevo, la nube ya tiene, no tengan miedo de que, bueno, y la latencia y etcétera. AWS está invirtiendo en muchos centros de datos, ya hay en Chile, Colombia, Brasil, etcétera, etcétera. Es decir, vas a tener hasta inclusive mejor que lo que tienen muchas instituciones que tienen operaciones, por ejemplo, en Chile y tienen sus centros de datos en México, tienen una latencia mucho más fuerte, etcétera, etcétera. No tengan miedo a eso. O sea, mi primer mensaje es no le tengan miedo a la nube. ¿Okay? Y segundo mensaje, de nuevo, adoptar la nube no es migrar a la nube, puedes consumir servicios de la nube. El impacto económico que puedes tener es muy bueno y te va a ayudar inclusive a echar a andar iniciativas que no pensabas que podías echar a andar y echar a volar. Entonces, por supuesto, como todo, así como existe el doctor para tu cuerpo, existen los expertos de AWS para la nube. O sea, ellos son los que te van a recomendar cómo hacerlo correctamente, cómo evitar eso que tú estás comentando de que se gastaron todo el dinero, porque ya la nube inclusive tiene límites de budget. O sea, tú le puedes decir, no quiero gastar más de esto y él te lanza tus alertas y te bloquea, etcétera, etcétera. Entonces, no tengas miedo de que ese gasto se va a hacer excesivo. Claro, ve con un experto, sobre todo de
del team de AWS, o con gusto nosotros también nos ayudamos, pero vayan de la mano con alguien y de nuevo, no busquen migrar porque sí, busquen un problema, identifiquen un problema y vengan con nosotros con ese problema. Nosotros vamos a tener el tiempo para escucharlos y para decirles cómo ese problema lo puede solucionar la nube de AWS. Pues muchas gracias, Juan. Te agradezco este espacio, este tiempo. Como siempre, un placer platicar contigo. Espero verte pronto. Y pues Seguro. muchas gracias a todo el equipo por darnos la oportunidad de hablar con ustedes y verlos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo a todos. Bye. Bye.